Que en este tiempo de Santísima Trinidad sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo el que nos ilumine y nos bendiga hoy y siempre. Amén. Quiero compartir con vos un texto de la Palabra de Dios espectacular del Santo Evangelio según San Lucas, pero que se repite también en San Mateo y en San Marcos, el endemoniado gadareno. Según San Lucas, decíamos en el Santo Evangelio, capítulo 8, versículos 26 en adelante. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta al mar de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba a Jesús al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y aunque lo ataban con cadenas y con grillos, él rompía las cadenas y era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que los dejase entrar en ellos. Y Jesús les dio permiso a los demonios. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había sucedido, huyeron y fueron corriendo a dar aviso a la ciudad y por los campos. Entonces, toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos también le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejase estar con él, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hasta aquí la palabra de Dios. Un texto magistral y espectacular que, como en los tres evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas, se van complementando entre sí. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Te invito a rescatar algunas cositas de este texto tan interesante, uno de los primeros exorcismos que hace Jesús, liberando el cuerpo y el alma de un hombre que estaba atormentado, que estaba poseído demoníacamente desde hacía muchos años. Nos cuenta primeramente el texto que Jesús viaja de Cafarnaún a Gadara, es decir, recorre en el barco probablemente de San Pedro el lago de Galilea. Tengamos en cuenta que el lago de Galilea de norte a sur tiene 23 kilómetros y de este a oeste 12 kilómetros. Es decir, Jesús utiliza muchas veces los viajes en barco por el lago para recorrer las ciudades costeras. Y en este caso llega a la región de Gadara, que si vos te fijas en el mapa está abajo hacia la derecha del lago de Galilea. Se encuentra, apenas llega nuestro Señor Jesucristo, con un hombre que estaba poseído por un espíritu impuro o por un demonio propiamente dicho. De hecho, eran más de un demonio, eran muchos de ellos. Y ahí vemos una serie de características de lo que era la posesión demoníaca. Primero, el aislamiento social. El demonio le permitía o le impedía a este hombre que tuviera interacción social con sus pares. El hombre vivía solo, habitaba entre las tumbas, en los desiertos, en el cementerio. Otra de las características de la posesión demoníaca, nos dice el texto, que la fuerza de este hombre era una fuerza sobrehumana. Habían intentado varias veces atarlo con cadenas y no lo habían podido lograr porque el hombre había roto las mismas. Otra de las características es que este hombre se lastimaba a sí mismo, agredía su propio cuerpo contra sí.
Y otra de las características también muy interesantes, el demonio lo conoce inmediatamente a Jesús y sabe cuál es el propósito de Jesús en esta visita. Y le grita: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes con nosotros? Y más adelante le ruegan a Jesús que no los envíe al abismo. Estos demonios querían quedarse en la tierra atormentando a las personas. Un dato muy llamativo también es cuando Jesús le pregunta al demonio cuál era su nombre, y este dice: nos llamamos, o me llamo Legión, por la gran cantidad de demonios que se habían metido en él. Seguramente haciendo alusiones a las legiones romanas, una legión que contaba con entre 4.000 y 6.000 hombres, dependiendo de la época del Imperio Romano. Una parte quizás un poco difícil de entender. Jesús saca a los demonios de este hombre y los envía a un hato de cerdos. Otros evangelios nos dicen que eran 2.000 cerdos. La cosa es que los cerdos, atormentados por los mismos demonios, se suicidan, aunque esto parezca llamativo, se tiran de un peñasco directamente al mar. Por lo tanto, interpretamos que los demonios inmediatamente volvieron al abismo después de haber salido del endemoniado y luego entrado los cerdos, y luego cuando los cerdos se ahogaron, ese fue el fin de los demonios. Si también había cerdos en esa región, podemos también suponer que era una región no judía, porque los cerdos para los judíos eran un animal impuro que ellos no se dedicaban a criar. El texto nos trae dos cosas profundamente ricas y hermosas a la hora de leerlo y a la hora de interpretarlo también, y a la hora de compararlo con los otros evangelios. Primero, la obra de amor de nuestro Señor Jesús, que viaja a una región y le ofrece un exorcismo, la liberación a un hombre que hacía años que estaba sufriendo. Este testimonio de la palabra de Dios nos muestra el amor y el deseo de nuestro Señor Jesucristo por nuestro bienestar. Y por otro lado, también vemos la tarea donde implica el agradecimiento de este hombre que había sido un endemoniado y quiere sumarse, quiere pasar a ser uno de los discípulos de Jesús. Y también la reacción de la gente de los alrededores de la provincia de Gadara. Cuando le ruegan, le piden a Jesús que se vaya de ahí. Vamos a analizar, y nos vamos a tomar un minutito para cada una de estas dos cosas. Primero, esta reacción negativa. Ellos veían a un hombre que hacía años que sufría, un hombre que incluso era peligroso para la misma sociedad, un hombre violento, muy agresivo. Habían intentado atarlo, pero no lo habían podido lograr. Jesús logra lo que nadie había podido lograr. Exorciza a este hombre, lo libera de los demonios. Y es a través de la mecánica elegida por los mismos demonios, cuando estos eligen irse a los cerdos se tiran al mar y luego los mismos demonios son expulsados al abismo, donde la gente por un lado se asusta, obviamente, pero por otro lado sienten más la pérdida económica de haber perdido, valga la redundancia, su hato de cerdos, y les importa mucho más esta pérdida y no la salud y la recuperación de este hombre que hacía tanto tiempo que estaba atormentado. ¿Cuántas veces el ser humano permite y ansía que lo económico esté por encima del bienestar de las otras personas y de su misma salud? Esta maravillosa obra de liberación de nuestro Señor Jesucristo genera esas dos reacciones tan diversas. El hombre más que agradecido y quisiendo ser uno de los discípulos de Jesús, y los del pueblo que le ruegan a Jesús que se vaya, que se retire de su región. También, en modo de conclusión, vemos que Jesús siembra el bien sin esperar recompensa, tarea que nosotros debemos imitar. Jesús siembra el bien
sabiendo de antemano, obviamente, en su omnipotencia, quienes van a reconocerlo y quienes no, quienes le van a agradecer y quienes le van a ser desagradecidos. A pesar de eso, nuestro Señor Jesucristo siembra la tarea del bien y de amor para con todos nosotros. Imitemos humildemente esta hermosa obra de nuestro Señor Jesucristo, de buscar siempre hacer el bien. Oremos por todas las personas, especialmente por aquellos que hoy en día no la están pasando muy bien. Que el Señor te bendiga. Muy buen fin de semana.